Perfecto, ya estamos grabando. Bueno, les comentamos, primero que nada queríamos compartir con ustedes la agenda de actividades que tenemos previstas, que tiene, creo que 3 sábados. Estela, que es mucho más ordenada que yo, les va a decir quiénes son los invitados. Vamos a trabajar los miércoles quincenal con el temario que fui poniendo, con algún cambio que ahora les voy a ir contando. La idea principal del trabajo de la cocina de los miércoles, es decir, entre nosotros, entre los que podríamos llamarnos amigos, se va a ir ladeando, no sé si se entiende el ladear, se va a ir recostando sobre un pensamiento más animista que cientificista. Okay. Y lo que vamos a ver hoy, si el tiempo nos da, espero que sí, es una entrevista que le hace el director de la École Lacanienne a un sociólogo que se dedica a la parapsicología, y que vamos a poder extraer de esa lectura que les voy a hacer cómo hubo una lucha en un momento, 1780, 1800, casi hasta el día de hoy, donde se fue imponiendo la razón y el cientificismo y la noción de prueba. Y fue cayendo, fue perdiendo todo aquello que no podía ser probado. Pero con algo que es interesante señalar: que no pueda ser probado no quiere decir que no haya una efectuación de eso. ¿Sí? O sea, no lo puedo probar, pero no quiere decir que no se observe un montón de manifestaciones. Ahí pasó nuestra gata, la rebelde. No, claro, pero hoy está insoportable. Claro, y de hecho vamos a ver que digamos, la apuesta de ese instituto de parapsicología tiene el siguiente lema, que me parece fantástico para hacer la introducción antes de ver la agenda. El lema es así. Hola, Paulo. El micrófono, Paulo, si podés bajar. Si no te lo... Tenés que... Ya te lo va a poner, lo hace Estela. El siguiente lema es: no creemos en eso, pero lo estudiamos. A mí me parece fantástico. No es una cuestión de creencia, no creemos en lo paranormal, pero sin embargo lo estudiamos. Yo agregaría, lo constatamos. Cualquiera de nosotros que se dedique a escuchar gente, en cualquiera de las vertientes del campo psi, el solo hecho de escuchar, vamos a ver que la gente habla de un montón de cosas que está presente en sus vidas, que a veces no podemos explicar, que muchas veces es del orden de crea usted o no, pero sí que lo podemos estudiar o pensar. Transmisión de pensamientos, cierta anticipación de lo que va a ocurrir, entre otras cosas, ¿no? Telepatía, vamos a ver hoy algo del sonambulismo, y cómo esos fenómenos, por ponerles un nombre, existen, existían y existirán. Y de alguna manera tienen impacto en nuestras vidas. Así que repito el lema, que me parece interesante, más para aquellos que nos gusta el psicoanálisis, en el cual tampoco creo, en lo personal, pero no dejo de estudiarlo o de leerlo. No es cuestión de creencia, sino de constatar que hay algo de eso que ocurre. Bueno, antes de comenzar, vamos a la agenda. Sí, no tengo acá los títulos. Vos decís Yo de qué creo van a hablar. recordar. Bueno, el sábado, son 3 sábados, ¿sí? El sábado 8 de abril está Dimitri, decís vos el apellido. Sí. Yahiev. Dimitri es un miembro de la École Lacanienne. De Chantilly. De Chantilly, exacto, en Francia. Es un miembro con quien he hecho algunas actividades en un colectivo que se llamaba, porque ahora dejó de funcionar, Loco Locomotive, que era algo así como una locomotora loca, que llevaba propuestas por Francia. Tours, Hospital Saint-Anne, otro lugar que ahora no me acuerdo, que también hicimos una actividad. Ese era como... Vincennes, la última se hizo en Vincennes, París 8. Ese colectivo dejó de funcionar. Dimitri escribió un libro muy interesante, se llama Psiquiatría Desbordada, Sobrepasada, y él nos va a hablar de ese concepto. Psiquiatría, psicoanálisis, lucha de poder, y lo que él piensa en la actualidad es el psicoanálisis y la psiquiatría. Va a ser interesante. Repetí la fecha para que quede entonces bien registrado. 8 de abril. Recuerden, 8 de abril, ¿a qué hora? 13 horas. 13 horas. La emisión... 13 horas Argentina.
Bueno, está claro. en el Face, están los distintos horarios. Bueno, ustedes, quienes estén en México, 10, ¿no? tienen que ver. No te escuché, Está Omar. puesto. 10 de México. 10 de la mañana, 3 horas de diferencia. La emisión va a ser en francés y yo haré la traducción. Y después la profesora nuestra va a ayudar con las preguntas y respuestas. Esta es una de las invitaciones que tenemos. Y después el 6 de mayo, también sábado, Charles Soulier. Bueno, Charles es también un amigo. Es el compañero de vida de Vivian Dubol, que ya ha estado en Andamiaje Lacaniano. Miembro de la École, Vivian. Vivian, miembro de la École. Él es profesor, sociólogo de también París 8, Vincennes, y ha hecho un trabajo entre familia, religiosidad y religión. Y les cuento, así apenas, que tuve un pequeño debate con él, porque yo le digo, la religión es racionalista. Me dice, para nada, Eduardo. La religión está llena de artificios, de cuestiones mágicas, desde el cristianismo, musulmán. Él trabaja con inmigrantes. Él trabaja sobre todo con inmigrantes. Entonces nos va a contar su experiencia. Entonces, el 6 de mayo, si no me equivoco, Charles Soulier. Sí. Y después el 3 de junio, Dominique Anne Ofnar, que es también miembro de la escuela. Dominique es una amiga, en este caso ya más estrecha. Ya ha estado 2 veces, creo, en andamiaje. Sí, pero en el inicio, en plena pandemia. Y no la teníamos grabada a ella, así que bueno, nos encontramos con ella, como siempre, ¿no? Ahí en París, y surgió la idea de que cuente cómo continúa ella todo ese trabajo de, ¿cómo es que le dice? El bestiario de Lacan, que son todos los sitios donde Lacan toma animales, ¿sí? Para hablar de distintos temas. Y bueno, ya lo tiene muy avanzado todo el tema, y creo que presenta el libro. Sí, está por sacar un libro, entonces va a utilizar también nuestro espacio, en el mejor de los sentidos, para hacer una puesta en régimen de las ideas que ella tiene. Así que entonces tenemos los miércoles quincenales y estos 3 sábados que ya están preprogramados. Con lo cual llegamos hasta fin de año, hasta mitad de año, perdón. Como nosotros viajamos allí, para mí es un fin y después vuelve a aparecer la segunda parte del año. Bueno, dicho esto, que se verá cómo continuamos. Hecho ya la agenda, la bienvenida a todos ustedes, el volver a verlos y tener un diálogo, espero, fecundo con ustedes. Les cuento qué es esto de recostarse sobre un pensamiento animista. A mí me da la impresión que el psicoanálisis asociado a la ciencia puede tener algún resultado, pero es efímero respecto de lo que puede obtener divorciado de la ciencia. Esto es, no auxiliándose en algo científico, no pretendiendo ser científico. Porque te da una libertad de pensamiento y una libertad de poder fluir enorme. Entonces, recostándose en un pensamiento animista, que no por ser animista deja de tener cierta lógica, y no por ser animista no permite ser estudiado, investigado e inclusive verificado en muchas cosas. Yo les recuerdo que todo el año pasado hemos estado trabajando el texto de Eduardo Combe, Cómo piensan los bosques, que estamos ya entrando allí en un pensamiento animista. ¿Cómo sostener que los bosques piensan? Y sin embargo, Eduardo Combe hace esta tesis, hace este libro. No es el único. Philippe Descola, que habíamos mencionado, llega incluso a dar un pasito más. Las piedras piensan. Fíjense ustedes, ¿cómo sostener que una piedra pueda pensar? ¿De qué forma piensa una piedra? Sin embargo, Philippe Descola dice: la piedra por la cual tropiezo está allí por algo. Algo tiene que decir en ese lugar. Y con esta hay una apertura enorme que, en lo que a mí respecta, lo pongo a cuenta de la noción de inconsciente. Así comenzaríamos hoy. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué pensamos que es? ¿Qué es para Estela, para Ariel, Estrella, Ariadna, Omar, etcétera, para no nombrar a todos? ¿Qué es esto del inconsciente? Porque me parece que es allí donde comenzamos a pensar cuestiones. Entonces, primera pregunta: ¿dónde empieza el inconsciente? ¿Dónde termina? ¿Tiene principio? ¿Tiene fin? ¿Se rizomatiza al infinito? ¿Podemos llegar a pensar
que esa foresta que piensa es parte también de un pensamiento inconsciente? Por muy loco que parezca, desde el punto de vista de la razón, cada noche nosotros dormimos y soñamos. ¿Qué soñamos cuando soñamos? ¿Qué clase de locura, qué clase de mundo extraño habitamos cuando soñamos? ¿Con qué nos conectamos? ¿Quiénes somos en el sueño? ¿O qué somos? Porque quizás en el sueño no somos un yo, quizás somos algo, no alguien. Y bueno, sabemos que Freud conectaba sueños, síntomas, deseos. Entonces, ¿cuál es el estatuto que le vamos a dar a lo inconsciente? ¿Por qué me detengo en esto? Calentando motores, como decía hoy. Porque la forma en que pensemos ciertas nociones inevitablemente va a regir la forma en que escuchemos a los pacientes. No puede no tener implicancia. Más cerrado soy, más cerrado escucho. Más abertura tengo, más abro mi idea de lo que es lo inconsciente. ¿Cuántas cosas las voy a escuchar sin juzgarlas, sin interpretarlas, dándolas como un saber que opera también en ese que llamamos analizante, paciente, consultante, como quieran llamar? Esta es la potencia de pensar una noción de inconsciente muy, muy abierta, casi sin límite. Entonces empezamos a constatar que nuestros analizantes hablan con los familiares muertos, hablan con los animales, hablan con las plantas, hablan con el sol, hablan con las estrellas. Se abre todo un mundo que automáticamente con esta noción de inconsciente queda despatologizado. Absolutamente, a un costado. Con la enorme libertad, entonces, de poder escuchar de una forma transversal. Cuando digo de una forma transversal me refiero no como expertos, porque si nos asociamos al paradigma científico y nos ponemos en posición de experto, necesariamente hacemos un corte, un clivaje entre paciente, médico, psicólogo o lo que fuese. Los que venimos siguiendo la lectura de Deleuze y Guattari, Antilipo, 1000 mesetas, y la producción de Guattari, vamos a ver que la experiencia de la clínica Laborde fue poner una grilla donde en esa grilla no había jerarquías. De tal manera que el director de Laborde puede ser un paciente y el cocinero puede ser el médico. Y las funciones se rotaban. Es decir, cae la idea de experto. Me parece que la posibilidad de habitar ese pensamiento animista con otra lógica, además nos permite entender que las fuerzas con las cuales está lidiando el llamado paciente son las mismas fuerzas con las cuales lidiamos nosotros. Es decir, estamos en el mismo lugar. No hay uno que sabe, otro que no sabe. Ahora les pregunto y ya vamos a pasar a la lectura. ¿Traiciona tanto la idea del psicoanálisis? ¿Traiciona tanto la idea del discurso analítico? Quienes tengan lectura de Lacan, poner en el lugar de la gente del discurso analítico al objeto pequeño a, ¿no es un delirio? Un objeto que no es un objeto. ¿Qué está queriendo decir Lacan con eso? Poner en el lugar de lo que mueve la gente algo que es, mejor dicho, algo que no es, por lo menos pensable, como una realidad del mundo perceptivo humano. Estoy a un pasito de decir que los bosques pueden estar tranquilamente en el lugar del pequeño a, haciendo mover las cosas. Por eso vamos a ver, en lo que voy a leer, la noción de Mesmer de magnetismo animal, como un flujo energético, que trataremos de dar, no sé si cuenta, pero sí cierta precisión a ese respecto. Entonces, ¿traiciono tanto al decir esto? Cuando Freud habla de inconsciente y hace caer la razón en esa ruptura epistemológica, herida narcisística, ¿estoy tan alejado? ¿No será de esta forma como los científicos escuchaban a Freud? Esto es como un viejo loco, diciendo pavadas.
cómo habrá sido recepcionado el discurso freudiano por aquellos médicos formados en la medicina estricta alemana. Él mismo luchando contra eso. Él mismo luchando contra su cientificismo. Entonces, ¿es tan alejado? ¿Se aleja tanto? ¿O el psicoanálisis se acerca bastante a ese pensamiento animista y se acerca bastante, si se quiere, a ese pensamiento, entre comillas, que podríamos calificar de delirante? Ya me callo y leo. Porque si aplicamos sobre el psicoanálisis como institución, independientemente de las escuelas analíticas, lo que se instituyó como psicoanálisis, este pensamiento, el psicoanálisis comienza a desmembrarse. El campo freudiano comienza como a derretirse como tal. Y llegamos a una inestabilidad propia del psicoanálisis, multiforme, polifónica, imposible de ser capturada. Y cuando se lo captura, ya no es eso, fue eso. Como las famosas formaciones del inconsciente. No es el inconsciente, sino el vestigio de que algo del inconsciente pasó por allí. Sueños, lapsos, acto fallido, síntomas. Pero no es el inconsciente. De la misma forma que en un insectario, un insecto muerto no es la abeja que fue, es el cadáver de esa abeja, pero no es la abeja. Porque la abeja es lo que está volando, buscando néctar, produciendo miel. Entonces el inconsciente tiene estatuto de algo vivo. Y por eso es que creo que el pensamiento animista lo capturó mucho mejor. Pero muchísimo mejor. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Esperen, les propongo comenzar con la lectura y después conversamos entre nosotros. Lo que les voy a leer es la última revista SPI. SPI es una publicación de l'École lacanienne. En este caso, esta revista lleva por nombre Lo espiritual se manifiesta. Lo espiritual se manifiesta. Yo sé que de cada palabra podría estar hablando un montón, quizás no quiero, aunque también es mi estilo y no voy a luchar contra él. Pero ¿no fue Alush quien comenzó a hablar del psicoanálisis como ejercicio espiritual? Y todo el problema que eso trajo, ¿eh? Él terminó diciendo luego, bueno, fue un virus, fue una provocación, algo que yo quise tirar. Pero habló claramente de ejercicio espiritual. Lo espiritual se manifiesta. Sí, es verdad que esto lo dejó. A mí no me gusta que lo haya dejado, pero cada sujeto tiene sus recorridos. A veces me da la impresión que llegamos, a veces me da la impresión que llegamos a ciertos puntos donde retrocedemos después. Quienes lean, por ejemplo, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, él tiene una adenda donde vuelve para atrás todo lo que había dicho primero. Porque a veces yo creo que, no sé, nos asustamos de estar lejos. Y a veces creo que Alush llegó a un punto en que dio un paso atrás, pero para tomar aire. Habrá que ver cómo sigue él. Pero sí claramente habló del psicoanálisis como un ejercicio espiritual. Bueno, veamos. Esto que les voy a leer es una entrevista que hace el director actual de la École lacanienne, se llama Ian Pellissier, a un señor llamado Bertrand Mewest. Yo no sé si vos podrás escribirlo, este nombre, para que lo tengan. Bertrand Mewest. ¿Verdad? Es fácil. No, bueno, vos empezás. Este hombre tiene, si yo me meto en esto, este hombre tiene un librito llamado Sonambulismo y Mediumnité. Bueno, lo que hacen los mediums. Habrá que ver cómo ponerlo allí. Bertrand Mewest. Lo pueden googlear. Bueno, vos seguís con la no sé cómo es eso. Bueno, él agradece estar invitado y entonces ya le dice, bueno, quiero presentarlo rápidamente. Usted es un filósofo. Usted además es doctor en sociología y miembro del comité director del IMI, Instituto Metapsíquico Internacional. Repito, Instituto Metafísico, Internacional, que tiene por lema, como les dije antes, nosotros no creemos en lo paranormal, nosotros lo estudiamos.
nosotros no creemos en lo paranormal, nosotros lo estudiamos. Él dice, hace como 40 años, dice más, el instituto tiene ya 100 años. 100 años de hacer esto. Dice, mire usted. Dice, bueno, yo comencé con el estudio de los platos voladores. Fíjense a dónde nos metemos, ¿no? Platos voladores. ¿Quiere verlo bien? Mucho antes de que los platos voladores sean realmente observados, que yo diría, según él, comenzaron a ser estudiados en el año 1947. 20 años más tarde, dice, produje mi tesis doctoral, Sonambulismo y Mediums. Dice, esta es la historia detallada de lo que yo hago. En estos 100 años que lleva este instituto, que no lo fundó él, obviamente, hubo múltiples corrientes de ciencias llamadas psíquicas, y que yo he comprendido y he hablado de ciencias psíquicas desde el principio del siglo XX, antes de hablar de parapsicología. Aquí estamos. Antes de que se hablara de parapsicología, se hablaba de ciencias psíquicas. Dice, usted intenta mostrar cómo las ciencias psíquicas se han esforzado para entrar en el campo de la ciencia con mayúscula. Y es verdad, todos estos investigadores, quizás mal calificados, chantas, dejados de lado, mal vistos, no obstante, siempre han querido ser validados por la ciencia. Acá yo encuentro algún parentesco con Freud, que quería ser validado. Me parece que ahí hay un... Ya está silenciado. Yo creo que Freud también quiso ser validado por la ciencia. Con lo cual uno debería preguntarse, ¿qué tiene la ciencia que atrae de una forma tal que uno quiera ser validado? Y que hasta en el intento de ser validado, uno pueda traicionarse a sí mismo. Pero como pregunta, entre tantas que van saliendo en esta conversación, así al modo de una asociación libre, ¿por qué nos atrae ser doctor, ser licenciado, ser profesor, poner algo antes del nombre? Y más aún, ¿por qué eso que se pone antes del nombre daría cierta autoridad a las palabras que decimos? Como si no importara tanto lo que se dice, sino desde qué lugar se dice. Esa es, digamos, la atracción del pensamiento científico. Que si yo hablo como científico, lo que digo es casi una verdad. Y en cambio, si hablo en nombre propio, lo que digo puede ser muy cuestionado. De hecho, acá en Argentina vamos a decir, ¿y vos quién sos? Ahora, si yo digo, yo soy universitario, yo esto, yo lo otro, valido, aunque diga sinceramente una mentira. Aunque hable verdaderamente de algo que no es cierto. Bien. Usted ha leído un montón de documentos, muchísimos documentos. Usted ha analizado en su libro una cantidad increíble de sesiones con numerosos mediums. Yo me metí un poquito en internet, que es como la Biblia actual, a ver el trabajo de los mediums más conocidos. Hay cosas que son asombrosas. Pero Gloria Lefno, cuando trabajó, ¿cómo se llamaba? Itzván Olos. Sí. ¿También hacía esto? Sí. ¿Estaba en esto? Sí, sí. Sí, hay varios. El mismo Freud en una parte, y ni que hablar Jung también. O sea, hay muchísimos que se han corrido de esa carretera principal y se dejaron llevar por la intuición. Se dejaron llevar por lo que sentían o pensaban, aún a riesgo de quedar vistos como chantas. Que creo que es como el temor que uno tiene. Este es un chanta, che, mira lo que está diciendo. ¿Dónde lo validaste? ¿Qué pruebas tenés? Entonces uno se retrae y solo quiere hablar de aquello que está probado. Es decir, las sesiones de Lacan de tal fecha, el libro de Freud de tal lado, y repetirlo lo más que se pueda repetir. Porque corrernos supone el riesgo de decir pavadas. Dice, no voy a decir que usted haya encontrado la prueba de los fenómenos paranormales, porque la cuestión de la prueba es ella misma una gran cuestión en ese campo. Pero sin embargo, el mérito suyo, le dice Ian Pellissier, es haber puesto sobre nuestros ojos los fenómenos psíquicos que parecen testimoniar la realidad de una facultad de hiperconocimiento.
que no pasa por los canales sensoriales conocidos. Le dice, usted habla de metagnomía, etimológicamente la conciencia extrasensorial. Y acá viene una parte que me parece interesante, para lo que luego va a ser nuestro debate de hoy. Usted señala, le dice, que la antropología contemporánea, digamos, no ama mucho, no le gusta mucho estudiar esos fenómenos cuando se manifiestan en Occidente y que prefiere abordarlos como relaciones o de un pasado lejano o, si no, de países exóticos. Esto, les aseguro, es así. Una vez estaba con Estela, ella sabe lo que decir. Y bueno, habíamos conseguido en México un libro, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Metamorfosis, Presentimientos y Metamorfosis en los bosquimanos. Y habíamos trabajado en andamiajes cómo se transmitían de uno a otro las sensaciones. Y cómo, por ejemplo, sabía el hijo, el padre de un nieto, que estaba llegando el abuelo. Y lo sabía porque sentía el dolor en la rodilla que el padre de este hombre sentía en su propia rodilla. Entonces le dice al hijo, estoy sintiendo en mi rodilla el dolor que mi padre tiene en su rodilla. Ve a buscarlo porque está llegando. Y el hijo lo va a buscar y efectivamente el padre, medio rengo, está llegando. Es decir, sintió en su cuerpo el dolor que el padre siente en su cuerpo. Y eso les permite estructurar toda su casa, por ejemplo. Si sienten un picor en la espalda, es el mismo picor que puede sentir tal animal que está siendo picado por piojos. Entonces saben que ese animal está por allí. Presentimiento y metamorfosis en los bosquimanos. A ese libro llegamos, miren cómo todo se conecta con todo, a partir de la lectura de un libro de Elías Canetti, Masa y Poder, que es un libro que Canetti escribe para contestarle a Freud en Psicología de las Masas. Ahí hay un capítulo que nombra este libro. Si te lo vas a buscar, lo vas a encontrar. Donde hay dos investigadores que hacen un trabajo de campo. Lo que estábamos hablando recién, que estábamos comentando en una conferencia que di en Santán con la jefa de servicio, Françoise Gorog, esta situación de la transferencia, digamos, de sensaciones de un cuerpo al otro, que pasaba en esta tribu, y ella comenta, bueno, lo mismo con mi mucama. Ella también, porque creo que era musulmana o era africana, entonces le pasa lo mismo. O sea, lo podemos aceptar en cuestiones exóticas o de otras culturas, pero no lo aceptamos en la nuestra. ¿Por qué? Porque lo rebajamos a un saber no científico. Entonces, lo que le está diciendo en esta entrevista Ian Pellissier a Bertrand Mewes es, usted se la pasó buscando esto, este tema de las pruebas, que la antropología solo lo permite en estos lugares lejanos, exóticos o en Grecia antigua, por ejemplo. O por qué no dicen los chamanes, en las brujas, que pueden devenir objeto de estudio serio y legítimo, pero siempre desde ese costado. Acá Estela me trajo el libro. El libro es William Blake y Lucy Liol, Especímenes de folclore bosquimano. No sé si se puede ver ahí. Bueno, ¿se llega a ver? Estaba agotado, pero por eso está reeditado. Dice, usted analiza esos fenómenos psíquicos de precognición, de telepatía, que fueron productos, por ejemplo, del naufragio del Titanic. Yo esto lo googleé, me puse a ver si era así. Ha habido gente que supo del naufragio antes de que se supiera en las noticias. Ha habido gente que comentó que había soñado, o que había visto, o que ya sabía, incluso antes de que zarpe, que eso podía ocurrir. Bueno, este hombre le dedica también un estudio a eso. Como se decía antes, querer o reventar. Le dice, usted consagró un largo capítulo a comentar la extraña presencia de futuro que habrían manifestado dos escritores, Morgan Robertson y William Stead, que habían descrito el naufragio decenas antes de que se produjera. Que habían descrito el naufragio
decenas antes de que se produjera. Usted también dice se ha ocupado de los milagros de Jesús, en Jesús Taumaturgo, en investigación sobre los hombres y sus milagros. Y también ha puesto el foco en un vidente absolutamente extraordinario del siglo XIX, llamado Alexis Didier. Yo también lo googleé, es fabuloso ver las cosas que dice este vidente. Publicando un libro que se llamó Los milagros del espíritu, lo que los videntes pueden enseñarnos. Y usted ahí formula la hipótesis de que eso podría sostener todos los fenómenos que revelarían el producto de una metamemoria. ¿Escucharon alguna vez hablar de una metamemoria? Bueno, yo lo acerco transitoriamente al estado inconsciente. Porque una metamemoria sería una memoria que nos habita sin haber sido vivida por nosotros. Cuando uno toma el esquema del Peine en Freud, cómo él va poniendo las huellas némicas, claro, cómo lo va juntando el polo perceptivo, el polo motor, la regresión, y lo conecta con lo inconsciente. Nos vamos de las vivencias personales. O si quieren, doy una vueltita. ¿Qué es una persona? ¿Dónde empieza y dónde termina? Los pensamientos animistas no hacen que haya un individuo autónomo, porque están todos conectados. De allí la noción de metamemoria, algo que está por fuera de la memoria, que me parece se podría expresar en los sueños. Por eso es que hay sueños colectivizados, como vimos en el texto de Eduardo Kohn. Ya a esta altura podríamos decir, si esto no es el inconsciente ¿dónde está? ¿O qué es lo inconsciente? Como a veces yo me asusto de mí mismo, y me siento medio loco, digo, pero espera, la segunda tópica, yo, ello, super yo, el ello, tomado de Grodeck, el ello es muy cercano a esto. Porque el ello no es algo personal. No lo era para Grodeck en el libro del ello. A su vez, Grodeck lo toma de Nietzsche, quien dice que somos vividos por fuerzas impersonales. ¿Estamos tan alejados? ¿O será que a veces nos asustamos de lo que avanzamos y leemos y preferimos recostarnos en el campo edípico? Porque en el fondo el campo edípico, o lo que yo llamo la pileta edípica, nos aleja del mar, del inconsciente, pero nos da cierta referencia. Trabajar con papá, mamá e hijo, el triángulo, en el fondo da cierta seguridad. Falta padre, faltó madre, hay un exceso de madre, o un exceso de padre. El hijo está en rebeldía, entonces quiere matar al padre. O sea que nos da cierta tranquilidad de trabajo, porque es una pileta. Y en la pileta vos te puedes agarrar de un montón de lugares y no ahogarte. Pero cuando estás en el mar depende de vos. O te ahogás. Entonces se comprende que plegarse sobre el Edipo, de alguna manera, por más complejo que sea, e implicando con cierta clínica que va a quedar edipizada, se entiende ahora por qué trabajamos el otro año anti-Edipo en 1000 mesetas. Todo es un recorrido. No es que se llega a esto por casualidad, pero uno empieza a abrir, 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 abrir. Psicoanálisis. Lisis es descomponer. Hemodiálisis. Cuando empezás a psicoanalizar el psicoanálisis y lo empezás a abrir, te das cuenta cuánta fertilidad hay no utilizada. Cuando lo cientificás, caes de vuelta en el Edipo. Entonces te va a llamar un paciente diciendo, busco un analista hombre, porque como soy separada, le falta padre. Quiero que usted le haga de padre. Busco una analista mujer por tal cosa. Es decir, volvemos al Edipo. Acá, con lo que estamos viendo, nos estamos alejando completamente de eso. En sí a mí no me importa la historia de Mesmer, Puigsegur, pero me interesa el aire que ellos respiraron. Me interesa ver cómo dieron un paso adelante y se sostuvieron a pesar de las críticas. Y que, por ejemplo, lo que hizo Bertrand Moët, al día de hoy sigue teniendo vigencia. Igual que Mesmer, igual que Puigsegur. Bueno, un poquito más.
Dice, sí, la verdad que espero poder llegar o dirigir nuestra discusión justo hasta esta hipótesis, la hipótesis de esa metamemoria. Dice, esta historia comienza con el arribo de Mesmer a París en 1777. Dice, supongo que ustedes, psicoanalistas, porque él no se propone como psicoanalista, obviamente, dice, tienen bastante bien conocido la historia de Mesmer. Dice, cuando llega Mesmer con su baquet, es difícil traducir baquet, él tenía como una especie de piletita con agua, donde ponía también a la gente, además de usar imanes, de querer movilizar la energía. Mesmer viene con esta idea. Dice, no me voy a detener mucho en esto. A su vez, Mesmer frecuenta una sociedad vienesa elegante y copetuda. Él llega a París con la pretensión de haber inventado una nueva medicina holística, a la cual va a llamar magnetismo animal, que no tiene nada que ver con el magnetismo en el sentido físico, ni con el magnetismo tal como lo conocemos en física hoy en día, ni tampoco con los animales. Yo confieso mi ignorancia, yo lo había agarrado por el lado del animal. Magnetismo animal, pensé en animales. No. Para Mesmer es el poder que tendrían los seres dotados de alma, ánima. De ahí el magnetismo animal o del alma. Bueno, tiene la suerte de casarse con una esposa muy rica, que era viuda, y que en este casamiento obtiene todos los medios económicos, incluso para alquilar un hotel particular en Place Vendôme, en París, para poder allí hacer sus curas magnéticas. Entre la gente que lo iba a consultar, datos de color, estaba el médico del rey. El médico del rey iba a ser uno de sus primeros pacientes. Todo va a partir de allí, de esa reputación de mago, de taumaturgo, de Mesmer, que se va a expandir por la aristocracia y va a llevar a que él tenga un montón de sesiones. Él cura a la gente con los pases mágicos, él pretende que una suerte de fluido impalpable, fuente de vida y de la salud, llena el universo y que uno podría llegar a dirigirla con una voluntad consciente sobre las personas sufrientes para mejorar su estado. Un magnetismo animal. Estas personas, cuando recibían este fluido, a veces como electroshock, sufrían fuertes confusiones, a veces violentas, caían habitualmente en un estado de somnolencia y luego de un tiempo su estado mejoraba y muchas veces tenían curas espectaculares. Por supuesto, dice hay que insistir que en ese momento Francia estaba en un estado convulsivo. Dice, los aristocráticos no lo sabían aún, pero su mundo estaba a punto de caer. Claro, toda la revolución, todo lo que viene después. Había muchísima ebullición. Grandes mujeres de alta sociedad querían sí o sí ser tratadas por él. Y acá escuchen lo que empezó a pasar. Y ven lo que también ocurrió con el psicoanálisis. Muchos médicos se enfurecieron de que una especie de mago curara allí donde ellos fracasaban. Comienza el escándalo. Hasta que llega a las orejas del rey, a oídos del rey, quien produce y ordena una comisión de investigación, dirigida nada más y nada menos que por Lavoisier, el químico, que comienza en 1780 y terminará en 1784 con un veredicto, quise traducir esto, medio cabra, medio col, mitad, ni chicha ni limonada. Un veredicto que no se pone, ni lo reconoce ni lo rechaza. Porque en un punto reconocía que efectivamente había una realidad de las curas, que muchos pacientes que fueron investigados por ellos habían mejorado, pero no pudieron probar la existencia del fluido magnético. Y como no se pudo probar la existencia del fluido magnético, no tuvieron más remedio que decir que no era científico. Y que desaconsejaban a los médicos, emplear esta nueva cura porque era algo realmente que no podía ser verificado. Y en ese momento la medicina comenzaba a
aparecer en su época como algo muy serio. Y el médico buscaba ser racional y serio. Entonces no lo leen. Cuando se editó el Antiedipo, se pedía a los psicoanalistas que no lo lean. Sí, textual, ¿eh? Y muchos analistas lo leían de escondidos porque quedaba muy mal leer ese libro. A veces digo, no hemos cambiado nada. Bueno, segundo personaje antes de pasar a charlar con ustedes. Entonces llega Puységur, el marqués Jasné de Puységur, que es un gran aristocrático que viene de una familia de mucho tiempo en Francia, antigua, con nombre, que ha dado a escritores, hombres, políticos, militares. Podemos decir que es una especie de intocable. Y comienza entonces a hacerse experto también en magnetizar según los principios de la medicina de Mesmer. ¿Tenés lo de Mesmer para leer? Estela va a leer algo más de Mesmer que es interesante. Bueno, como les decía, aprende las técnicas, empieza con este magnetismo, trata a un paciente llamado Víctor Ras, que tenía un problema muy serio en el tórax, porque lo estoy leyendo del francés y a veces se me escapa alguna palabra, y que estaba realmente muy enfermo, pero las cosas no pasaron como esperaba Puységur. Lejos de que aparecieran las convulsiones esperadas, Víctor Ras cae en un estado extraño, en una especie de sueño profundo. La respiración deviene imperceptible. El marqués de Puységur se asusta, no sabe qué hacer, y de repente Víctor, el paciente, se pone a hablar en un lenguaje muy polido que usaban solamente los aristocráticos, un tipo que no era aristocrático, ¿eh? Y empieza a hablar de sus problemas personales en un tono oracular. Y él mismo comienza a hablar cómo él debía ser tratado y cómo él debía ser curado. Dice por los estados por los cuales él va a pasar, qué habría que hacer. Claro, en un instante el marqués pasa del miedo a ser golpeado por una emoción, porque es lo que él pensaba. Dice, es como que Víctor, el paciente, hubiese leído su propio pensamiento. Dice textual Puységur. Es muy bizarro y extraño, pero yo diría que él está leyendo mi pensamiento. A partir de ahí, entonces, va a magnetizar a otras personas y va a ver o va a buscar ese don, como si el sonambulismo leyera el pensamiento. Hay que distinguir que el sonambulismo para este hombre no es el sonambulismo habitual de gente que camina dormida, sino que en este caso el sonámbulo se queda quieto y comienza a hablar en un tono oracular. Hemos visto en Andamiajes el gabinete del doctor Caligariz, donde aparece un sonámbulo, que en este caso, les recomiendo esa película para que la vean, en este caso es un sonámbulo que dice lo que va a pasar y que habla de un crimen que ha ocurrido y sabe cómo ocurrió. Ese estado de extra conciencia. ¿Les hablo de Mesmer? Vamos a hablar de Mesmer, ¿eh? ¿Quién es del principio? ¿Sí? Estaba mirando, no. Yo quería leer la parte de donde mi condenación. Okay. ¿Sí? Mesmer nació en 1734 en un poblado cerca del lago de Constanza en la región de Suabia, en el sur de Alemania, que entonces era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Estudió Derecho antes de inscribirse en Medicina en Viena en 1759. En ese entonces se creía que la salud era gobernada por los astros. La idea era antigua, pero la teoría de la gravedad de Isaac Newton parecía darle la razón. Quizá las estrellas, planetas, el Sol y la Luna actuaban con la fuerza de la gravedad. Si tomamos lo que dice Estela y lo ponemos en el registro contemporáneo, mucha gente cree que la Luna influye en los comportamientos, en un embarazo, para quedar embarazada. No sé cómo se llaman, estas cartas natales que hablan la luna, que no entiendo nada, pero la luna acá, allá, como que eso gravitara en cada uno, ¿no? Carta astral. Eso, astral, mira, no entiendo mucho. Carta astral. No entiendo nada, ahí está eso, gracias. Dice, según Mesmer, la gravedad celestial, ¿ves?, afectaba un fluido invisible en el cuerpo, como lo hacía con la marea. Ese flujo y reflujo podía desequilibrar el espíritu
y causar desórdenes mentales. Con su teoría de la gravitación animal se graduó en 1766. Bueno, lo de la viuda rica está acá que se casó. Esto, miren, en la casa de su primo, Joseph, Mesmer conoció a un niño prodigio que se convirtió en amigo de la familia, el joven Wolfgang Amadeus Mozart. O sea, que lo conoció, claro. Bueno, que el niño iba, ¿no? Me parece que son cosas. Pero hay algo que, bueno, él aplicaba imanes, después les voy a mostrar, no sé cómo voy a hacer, ella acercando unas figuras que son fabulosas de él, incluso hay un aparato. La idea del imán es interesante, porque como él quiere que haya ese fluido, él pretende de alguna forma movilizarlo. Entonces se le ocurre usar electricidad, se le ocurre usar magnetos. Esto, ¿sí? Por ejemplo, que voy a tratar de mostrarles, este es un aparato que él usaba con tubos de metal que cambiaban el flujo del cuerpo con magnetismo. Dice que está en un museo de Niza. Habría que ver si se puede. A ver si se. Se ve bien, se ve bien. ¿Ven? Esos tubos son los que transmitían el magnetismo, como flujos. Hay algunas corrientes de la medicina hoy en la actualidad que también van por ese lado. O sea, una vez se sorprende que el pasado también está en el presente. Él trabajaba con esos fierritos. ¿Ven? Que son todos como. ¿Se llega a ver? Sí, ¿no? No sé, Eduardo, hay muchas. Con esto ya lo dijimos. Porque... En todo caso, como estamos calentando motores hoy. Después vamos a ir perdón, y como vos decías que fue muy burlado, había caricaturas que le hacían. Esta era una de las tantas, fíjense. Claro, ponían como cabra. Claro, cabra con. Claro, ¿no? Con una oveja. Es increíble porque en alguna de las reuniones vamos a ver que Guattari habla de la ciencia de la quimera. Y la quimera es un monstruo mitológico que tiene cuerpo, imagínense, de león, cabeza de cabra, cola de serpiente. O sea que Guattari quiere mostrar que el esquizoanálisis, si me permiten, yo diría el psicoanálisis, es una especie de ensamble que nunca se conjunta. Hay ensamble, pero nunca hay conjunto. Nunca hay un todo. Es la pulsión, la transferencia, pero no tenés un todo. Tenés conexiones. Vuelvo al rizoma. Bueno, algo más y ya abro a debatir porque también quiero escucharlos. Bueno, hace esta distinción entonces entre el sonambulismo natural que existía desde la antigüedad. ¿Quién no ha escuchado que algún amigo se levantaba por la noche y caminaba? A veces yo no sé si son historias urbanas, mitos. ¿Vamos a conocer? ¿Quién? Ahora dice yo. No, no puedo decir. ¿Pero conociste? Sí. ¿Caminaba? Y hablaba, se sentaba en la cama y hablaba. Bueno, ella conoció. Yo tuve un amigo en la escuela secundaria que decía que la hermana salía a caminar, dormía y volvía. Y nunca la agarró un auto. Después veremos entre el público qué testimonios puede haber, ¿no? Pero digamos, el sonámbulo que está hablando en este caso Puigsegur, discípulo de Mesmer, es un sonámbulo que se queda quieto, es un sonámbulo que no se mueve, pero que tiene esa capacidad de hiperconciencia. Una especie de... ¿Como el de la película? Como el de la película, claro. Claro, exactamente. Exactamente. Que utiliza ese magnetismo y le puede poner palabras. Bueno, hoy no hay eso, pero juntaban un montón de gente en un teatro. Tenían un efecto brutal sobre esto. Estamos a un pasito, quienes me van siguiendo, estamos a un pasito del psicoanálisis, estamos a un pasito de Charcot, estamos ahí, nos falta un cachito más y llegamos a Charcot, porque hago este cierre y ya habilitamos la discusión. Porque todo esto cae en el descrédito. Mesmer, Puigsegur, todos estos se van en pique, no son validados, son más bien tildados de chanta, estafador, que ganaron plata, que se hicieron millonarios, y caen en descrédito. Hizo falta Charcot con toda su autoridad para que se pudiese volver a hablar de algo de esto, hipnosis. Hizo falta Charcot para acercarnos a esto, y luego ahí tenemos a Freud, que después deja la hipnosis. Institucionalizado, además. Bueno, Charcot desde la institución puede lograrlo. Claro. Por eso decía, a veces la ciencia da algunas cuestiones, el problema no es lo que da, sino de lo que nos priva.
el concepto en Deleuze y Guattari de institución, sobre todo en Guattari, de Tosquelles y Jean-Uri, no es algo malo la institución. La institución puede servir para algo bueno si se hace un psicoanálisis de la institución, si hacemos una psicoterapia institucional, si tomamos como paciente la institución, porque eso permite instituir otra cosa. Es decir, que la institución, como aparato de captura, también puede ser línea de fuga. Laborde es un intento de volver un aparato de captura psiquiátrico en una línea de fuga. Y creo que hasta cierto punto logrado. Bueno, juro que me callo acá y los escucho los que quieran compartir algo o decir algo de la presentación que hemos hecho hoy para calentar motores. Decís que ahora no hay esto que él hacía con gente, pero sabés que hay videntes que hacen reuniones con gente y bueno, y hablan de cada uno o en general. Actualmente te estoy diciendo porque sé de gente que ha ido, y hay algunos que son muy, muy conocidos, que pagan fortunas la gente para estar con ellos, y bueno, no digo los que hablan con los muertos, que eso es algo no, pero hay ciertos campos que se lo permiten. ¿Sí? Por ejemplo, en el mundo artístico es muy común, porque tienen permisos que el mundo, si se quiere, científico o el mundo normal no se permite, para no quedar como tonto, loco, chanta. Pero bueno, ahí Omar ha levantado la mano, así que lo escuchamos. Sí, sí, buenas tardes a todos, buenas noches. Ahorita que hablabas de eso, Eduardo, me remitía a algún recuerdo de algunas prácticas, digamos, cotidianas como parte vivencial de percibir o sentir cosas. Por ejemplo, hay personas que no nada más pronostican en la inmediatez que va a llover porque huelen lo que se supone es el ozono que se acerca o que está en el medio ambiente, sino que también acá le dicen, acá en México, en el norte del país, cuando hay gente que padece una riuma, que le duele a una parte de la pierna, dice, va a llover porque me duele la riuma o me duele la pierna. O sea, eso es algo que no tiene un significante, solamente que el cuerpo registra esta sensación de la acumulación, no sé de qué, de energía, de presión barométrica. ¿Qué explicación tendrá? Probablemente, pero para ellos es sinónimo. Me duele la pierna, va a llover. ¿Sí? Creo que esto cae un poco, mucho en lo que planteabas ahorita. Claro, Omar, está muy bueno lo que aportás. Porque habría como dos saberes, quizás haya más, pero el saber al cual yo puedo acceder leyendo un libro, yendo a una conferencia, sí, o leyendo algo, viéndolo, y el saber de lo que viví, de lo que experimenté. O sea que saco, no del afuera, sino, entrecomillado esto, de mi adentro, de mi vivencia. Ese saber de la vivencia es el que a mí me interesa, sobre todo para el psicoanálisis. Porque me parece que cuando Lacan dice que el psicoanálisis es una praxis, está diciendo eso, no es una teoría. Ustedes no van a acceder a lo artesanal de un psicoanálisis leyendo libros, como no van a aprender a cocinar leyendo libros y no tocando la comida. Como no van a aprender sexo leyendo un libro de sexología, se tienen que meter en la cama. Es diferencial. Por eso es que el psicoanálisis es una experiencia. Sí, sí. Perdón, ya para concluir, y yo ubico este saber como una cuestión rizomática, porque no hay una jerarquía que se enseñe, sino que se transmite, y algunos unos más, otros menos, pueden dar, como dijiste, hay una efectuación de esto que afecta al cuerpo o al sujeto, bueno, a la persona, ¿no? Y el otro ejemplo es la radomancia, cuando buscan agua con varitas en el subsuelo. No todos tenemos esa capacidad de adivinación, localización,
del punto donde pasa una corriente de agua en el subsuelo, y usan varitas de madera, pero tienen que ser de un árbol en específico, no cualquier árbol, ¿sí? Gracias. No, gracias a vos, es muy valioso lo que decís. Me queda como un interrogante de lo que decís a pensar. ¿Qué pasaría si las escuelas de los chicos, cuando vamos a la escuela, en vez de apostar a la razón, a la matemática, dieran también lugar a estas otras manifestaciones? ¿Qué pasaría si se diera una estimulación a este tipo de vivencias, si se diera un lugar para que fueran contadas, si se tomaran en serio, en vez de tomadas en broma? Es que me parece que la narrativa de la ciencia es que estas no son tomadas en serio. Son locuras o son pavadas, como... Es lo que decía este Bertrán. Probámelo, dame la prueba. Probame que vos con la varita, tomá la varita, encontrá agua. Y si no encuentra agua, no sirve. Entonces, es la prueba lo que ha estropeado muchas cosas. También para el psicoanálisis. Tráeme el caso clínico, decime cómo. Es lo que le decían a Freud. Usted puede saber que ha habido un resto diurno en tal sueño. Bueno, dígame qué voy a soñar yo mañana, porque si no, no es científico. ¿Sabes qué? Estoy pensando en función de lo que vos decís y lo que dijo Omar, que lo que pasa, parece, que todo lo que es humano tiene que pasar por la razón. Porque ¿por qué aceptamos y todos decimos, ah, claro, se me cruzó el tema del tsunami, es el último tan grande? Los primeros que se fueron, porque sabían que algo iba a pasar horas antes, fueron los animales, que subieron a las montañas y casi no hubo muerte animal. Los únicos animales que murieron fueron los domésticos, que estaban atados, que lo tenían en el... Pero eso uno no se lo cree. Ay, sí, los animales entendieron, pero nadie lo cuestiona eso. En cambio, si una persona hubiera dicho, yo me di cuenta y salí corriendo para la montaña, porque digo esto y después quiero que no se razona, que levantó la mano, digamos. Sí, sí. Que no tenemos esa lectura de los signos. Por eso el texto brillante de Eduardo Kohn, cuando habla de los signos en la semiosis viviente y cómo los animales leen los íconos, cómo leen esos signos por fuera de un pensamiento simbólico. Lo de Kohn es muy importante, porque habla de un pensamiento no simbólico, pero pensamiento. Por lo cual tendríamos que repensar qué decimos cuando decimos que pensamos. Que esta es una de las experiencias de un análisis. El paciente se da cuenta que en realidad no piensa. Repite, pensando que piensa. Que el pensamiento es algo que abre, que te saca de la repetición, que origina un hecho nuevo. Entonces pensamos cuando decimos que pensamos, o en realidad repetimos. Los animales que pensaron se fueron corriendo. El ser pensante estaba filmando con la filmadora la ola que venía. Alicia, te damos entonces un lugar a tu palabra. ¿Cómo estás? Gracias, Omar. Gracias, Omar. Bueno, me parece que estas experiencias y estas lecturas que venimos haciendo, que nos traes, me parece que lejos de traicionar al psicoanálisis, le da un aire, me parece. Esto de escuchar, de poder escuchar transversalmente, ¿no? El pensamiento, hablar con las plantas, estas lecturas que fuimos haciendo, este animismo, y además también vos decías esto, se planteaba el ir para atrás, ¿no? Si Aluch con el tema de el psicoanálisis debe ser Foucaultiano o no lo será, por el tema de la espiritualidad como una respuesta, dice a Michel Foucault. Esto de si esto hacia atrás, justamente casi cronológicamente se hablaban de estas experiencias del 1700 y después
Charcot y la hipnosis. Entonces, a lo mejor, ¿por qué no pensarlo como una fuente, ¿no? Y yo pensaba este magnetismo animal, ¿no? Y este sonámbulo que no es el que camina, el que conocemos nosotros, sino que se queda quieto. Y lo que mostraba Estela, que mostraba las figuras con esos tubos, cómo trabajaba, con ese magnetismo, pensé cómo funciona la anestesia. ¿Qué? No hay flujo, no sé, ahora con este lenguaje que a lo mejor... entonces digo, a lo mejor son fuentes no caminos. Claro, Alicia, me parece un acierto hablar de fuentes. Claro, me parece un acierto tuyo hablar de fuentes, porque si lo pensamos en términos de fuentes, y hasta, si me permitís, lo imaginarizamos un poquito, cómo está fluyendo, es que de ahí se nutre el análisis. Sí, tal cual. De ahí se conecta con ese flujo que sería algo que no termina, o como decía Omar, un rizoma que se conecta en un punto, que arbitrariamente decimos acá, pero sabemos que es arbitrario porque sigue o está de antes. Tomamos ahí, me parece que eso mantiene vivo el psicoanálisis. Sí, y ahora pensando que fuente, tal vez lo dije con cierta pudor, para que sea más, si es una fuente, es más verídico, es más racional, me parece. Y vos lo tomás como esa metafóricamente, que va a dar un agua. Y pensaba otra cosa, pensé, ese dolor que siente en la rodilla, ¿no? Que el hijo siente, el dolor del padre, pensé en la tercera identificación de Freud, la identificación, que dice la identificación, la segunda, el rasgo, y la tercera, la histérica, que siente lo mismo de ese dolor, esa... bueno, pero realmente esto nos abre. Digo porque tocas un tema que me concierne en este punto, Alicia, que estoy últimamente, para orientarme y no perderme en mis propios pensamientos, haciendo un distingo entre Freud como inventor del método psicoanalítico y como descubridor de lo inconsciente, pero no inventor de lo inconsciente. Freud no puede inventar lo inconsciente. Puede haberlo descubierto, puede haber chocado contra eso. Podemos seguir la liñita, Charcot, Freud, histeria, magnetismo histérico, por así decir, la histérica que se autosugestiona, síntoma histérico, inconsciente, método que hace Freud. Pero el método es una cosa, y Freud sí busca procesarlo por la razón, que es una de las críticas que le hace Eduardo Kohn frente a los fenómenos del bosque. Él dice, hay esto en Freud, pero Freud lo quiere pensar racionalmente. Posiblemente hay un Freud racional. Creo que también hay un Freud no racional. Pero como el debate sería eterno, creo que las identificaciones pensadas en ese término forman parte del corpus teórico y de la invención del método. Porque Freud tiene que dar cuenta. Claro. No si puede, no lo racionaliza, no lo puede. transmite. Claro, pero está en ese... Mirá, caminando por Viena, yo pensaba, pobre hombre, ¿cómo haces para hablar de esto en Viena? Es la ciudad de la razón, los edificios grandes, todo es imponente. ¿Cómo haces para hablar? La arquitectura misma convoca que vos seas un chiquitito. Y pasás por esas obras que decís, qué bárbaro, soy nada. Yo no soy. ¿Cómo decís, mire, quiero... Entonces Freud tenía que dar cuenta de eso, no podía no dar cuenta de eso. Pero cuando separo el método que inventa Freud a su mano, él no dijo que el método que él inventó era para todos, dijo que era un guante hecho a su medida, con lo cual transmite que cada quien debería inventar su método.
Esto se aprende haciendo, no se puede aprender transportándolo. Él lo inventó y dijo, a mí me funciona porque es para mi mano. Es el método para él, es un sastre. Sean sastres, armen ustedes también su método. Ahora, lo inconsciente, y acá vuelvo, no sé si es lo que vos quisiste decir, Alicia, pero lo que a mí me sugirió, como fuente inagotable de recursos, movimiento, como diría Deleuze, él dice que el concepto es algo que está en movimiento permanente. El concepto del inconsciente es el concepto de algo que no para de moverse, que mueve y hace mover. La noción de pulsión en Freud es tributaria de esto. La pulsión para Freud es un movimiento que no cesa de moverse. Como concepto energético es impensado. Está más cerca del fluido animal o del magnetismo animal que de un concepto de la física. ¿Cómo habría una energía que no se deprecie en su movimiento? Por eso digo, estas lecturas a mí me han servido para volver a Freud a leerlo de otro modo. No repitiendo, la pulsión es el concepto límite, lo anímico, lo somático, cosa que hemos repetido todos. Pero esa fuente que no cesa de mover, esa voluntad de existir, de vida, de Schopenhauer, ese movimiento perpetuo. Marco Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Mira, a mí lo que me deja ahorita el comentario sobre Anton Mesmer, Puiseux, Charcot, es justamente pues darle validez a lo que es la cura transferencial, de lo cual uno puede testimoniar. Y me parece que la presencia de estos personajes era importante y que, bueno, uno también lo puede constatar en la experiencia analítica. En ocasiones llega una persona y después de una primera entrevista dice, ya no está más el síntoma con el que venía, ¿no? Bueno, uno puede entender que tiene que ver con esta cuestión transferencial y que sería un error creer que es por nuestro gran saber o X, casi como para decir ya se había tardado en llegar, ¿no? Sino justamente estar advertido de lo que está ahí en juego y que más bien es un enigma lo que está ahí presente y que de a poco algo se irá produciendo en esto que tú mencionabas cuando Freud descubre su método psicoanalítico, el inconsciente, que es pasar desde la hipnosis al método catártico para llegar al método analítico. Y bueno, con el gran aporte de Lacan, y que ya lo hemos subrayado en otras ocasiones, de cómo en rigor lo inconsciente se produce y que no es ni no es, sino que se encuentra en estado de realización, y esto que tú decías como algo viviente, ¿no? Pero que es un enigma en todo momento y que uno no se puede adelantar a presuponer nada, pero que sí desde Mesmer, Puiseux y Charcot, bueno, está ahí esta cuestión de la presencia. Incluso hemos llegado a hablar de presencia del analista, ¿no? Pero justamente poder calibrar este asunto y más bien esta cuestión en la que insiste Lacan de la ignorancia docta y dejarse sorprender, ¿no? Todo lo que está ahí es un enigma y vamos a ver de qué se trata, haciéndole lugar pues a todo esto que es este gran aporte de Eduardo Conde, de Expolar, y bueno, pues con la gente que nos vamos a encontrar ahora en este trecho, Fíjate, Marco Antonio, cómo lo podemos cruzar en este decir tuyo, en este aporte. Porque la noción que yo privilegio de transferencia, más allá de la reedición en la persona del analista, eso lo hago a un costado, lo podemos discutir. Transferencia primariamente era desplazamiento de carga. Lo que podríamos llamar la primer teoría de la transferencia era cuando una representación le transfería su carga a otra y esta a otra. Es el desplazamiento de la transferencia, que por supuesto después Freud, teorizando y poniéndolo en el marco del método psicoanalítico, pondrá a una nueva representación que es el analista, que tiene un lugar privilegiado para hacer una operación de desmontaje. Pero la transferencia es un concepto energético.
de movimiento, de desplazamiento. Y eso es lo que me parece, digamos, fantástico de esto que traes, Marco Antonio, porque claro que uno constata esa transferencia, que 5 sesiones después el paciente está hablando de cualquier otra cosa que lo que había empezado hablando, que algo se desplazó. Con lo cual podemos pensar que el síntoma es retención del movimiento. Está coagulado. Y que entonces esa experiencia analítica enciende de vuelta la película por vía del diálogo y comienza de nuevo el desplazamiento. Y de ahí la fertilidad que vos señalás luego, bueno, ya sea con Lacan, con todo esto. Pero me complace escucharte porque digo, no nos alejamos tanto creyendo que nos alejamos. Parece que uno está lejos, pero ahí nomás, al alcance de la mano, está algún concepto que a uno le permite decir, che, pará, estamos por acá. Se trata de esto. Anda por acá lo que estamos haciendo. Método catártico, que también es un desplazamiento. Limpieza de la chimenea, decía Freud, ¿se acuerdan? Yo pensaba la otra vez, no hay más desollinadores, pero se ve que antiguamente el desollinador para poder limpiar la chimenea era muy necesario. Mary Poppins, claro. Entonces el analista operaba esa especie de limpieza de la chimenea. Movimiento, fuente, flujo, reconexión. Tutti quanti, que bueno, me alegra escuchar esto que decís, Marco Antonio. Oye, Eduardo, y por metamemoria, ¿se podría articular lo que ha llegado a plantear esta Françoise Dabuan cuando, sobre todo a propósito de los traumas de guerra, hablaba de, y no solo de los traumas de guerra, pero cómo en una generación podría haber sucedido X evento que no tuvo una tramitación simbólica y que luego alguien en una generación siguiente lo pudiera expresar a través de, pues diríamos, de su locura, ¿no? Yo no tengo lectura de Dabuan como para... Me gusta lo que decís. Sí. Porque cuando estuvo Ian Denier en Andamiajes, que hablaba de espacios arrugados, él hablaba de un artículo que él había escrito respecto de lo que pasa en Estados Unidos en relación a las matanzas en las escuelas, y él suponía que tanta matanza que hubo en Estados Unidos respecto de los esclavos, pero que fue sepultado en una especie, ahora que tomás el concepto, Marco Antonio, de metamemoria, aquel que sale a pegar tiros, en el fondo lo que está es actuando energéticamente eso que quedó ahí en un sentido colectivo reprimido. Y no hay una explicación muy clara de por qué un mismo norteamericano agarra una pistola y va a matar a un norteamericano, salvo que hay una violencia en ese terreno que fue aplastada para que nada se sepa de ella, y sin embargo, algo se sabe de ella. Así que está fantástico lo que decís, pero no tengo yo lectura de François Dabuan. Pero me gusta eso que dijo. Sí. Sí, sí, sí. Inclusive Lacan hablaba o decían que hacían falta 3 generaciones para producir un psicótico. Que algo de una metamemoria está presente. Nos afecta, nos toma. Sí, sí, claro. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que quieren hacer? ¿O ya no vamos a dormir? Cuando decías esto de la teoría y Freud de la práctica, yo me acuerdo de la universidad que decíamos que Freud empezó con la práctica y pasó a la teoría, formuló la teoría. Claro, nosotros tenemos que pasar de la teoría a la práctica, con la dificultad que eso conlleva, ¿no? Pero, digamos, Freud tuvo la ventaja. Claro, empezó con la no práctica. Tenía que leer a Freud. Claro, no tenía teoría de dónde sostenerse, entonces era todo novedoso. Entiendo que hay alguna dificultad en lo que decimos en cuanto a una suerte de práctica anómica, o que cualquiera pudiese hacer algún tipo de
sé, de una mala praxis o algo así, pero creo que con ciertos cuidados y con ciertos pensamientos es más dañino la idea de pretender legalizar o legislar sobre una práctica que la misma autorregulación de esa práctica. Porque lo que observamos, por ejemplo, con la medicina actual en varias partes del mundo es que no por estar llena de recontras especialistas, sin embargo hay cosas que no funcionan bien. Inclusive lo que ha pasado con la pandemia es algo que a mí me deja con muchos interrogantes. ¿Qué pasó con todos los pueblos, no sé, durante la pandemia? ¿Qué han hecho? ¿Hicieron cuarentena? ¿Se las arreglaron? ¿No son vacunados? Digo, si bien quizás haya objeciones, bueno, no cualquiera puede hacer cualquier cosa, es verdad, pero no sé si la solución pasa por poner a la ciencia como el termómetro de las cosas, o el único termómetro. O poner la prueba como lo que permite avanzar y si no hay que detenerse. Porque eso nos condena a tener que repetir. Entonces, tengo mis contradicciones. Yo digo, bueno, casi todos nosotros hemos pasado por la universidad, hemos tenido que dar exámenes. En mi caso he sido docente mucho tiempo, Estela también. Pero aún así, no por eso, no sé, me parece que uno encontró allí esa experiencia o esa práctica. A pensar, tenemos de acá por lo menos mitad de año seguro. Alicia. Sí, escuchándote ahora esto de la ciencia. Entonces, nos quedaríamos, justamente lo que queremos es lo que intentamos es despatologizar. Entonces, como reaseguro, ¿no? que no nos animamos, porque me parece que es una cuestión también de coraje, ¿no? Juguemos con las palabras. No nos animamos a entrar en un pensamiento animista. Claro, sí. Ese sería el punto. Esa ese alma que nos permitiría dar el pasito y nos frenamos por ahí. Y cuando yo me acuerdo que cuando Alush presenta el tema de la espiritualidad, ¿no? En ese momento dijo, bueno, la espiritualidad tiene mala prensa, ¿no? Entonces, me parece que siempre estamos con ese prejuicio, ¿no? De lo espiritual, ¿no? Ahora, esta conciencia extrasensorial, lo espiritual se manifiesta. Digo, no solamente se criticó lo de la espiritualidad, también se le criticó la noción de ejercicios. Hubo un doble cuestionamiento. Sí, él tomó los ejercicios espirituales de Pierre Hadot. Maravilloso ese libros de Pierre Hadot sobre ejercicios espirituales. Pero te decía que también criticaron la noción de ejercicio, por ejemplo, los ejércitos que hacen ejercicios, los ejercicios que hacen los católicos en algunos lugares. Fue muy criticado eso, que esa noción de ejercicio espiritual. A mí me gusta la idea, porque creo que hay una espiritualidad que no tiene nada que ver con el cristianismo ni con la religión, y creo que hay explicaciones que no tienen por qué ser militares. Pero bueno, es el punto, ¿no? Habitar el lenguaje tiene que siempre decimos algo que no queremos decir y siempre nos falta alguna palabra para decir exactamente lo que queremos decir. En el enredo, en el diálogo, y siempre está la cuestión. A mí lo que me gusta de este espacio que hacemos todos, digamos, es que tratamos de escuchar uno al otro sin poner un no de entrada. En cambio, estos espacios ya cuando te corres, ya hay un no. No es lo que dice Freud, no es lo que dijo Lacan, no es psicoanálisis.
Y entonces uno dice, bueno, me callo y punto porque no es fértil. Después de estas conversaciones que tenemos, bueno, cada cual verá cómo lo aplica en su vida, en su clínica, qué le permitió extraer de cada lectura que se hace. O esto que Marco Antonio decía, la transferencia, bueno, uno lo agarra por un lado. Esto que les decía antes, separar la idea de inconsciente del método psicoanalítico. Porque el psicoanálisis, y esto hay que decirlo, lo vamos a decir faltando un minuto, así, después pago y listo. El psicoanálisis se apropió del inconsciente, tanto como la medicina se apropió del cuerpo. Si decís cuerpo, no podés decir me dedico a la gimnasia o esto, es de los médicos. Y si decís inconsciente, es de los psicoanalistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pusieron una bandera? Lo conquistaron, le metieron la banderita, psicoanálisis, inconsciente, métier de los psicoanalistas. ¿Por qué? Yo creo que la revolución o la perturbación de Guattari es justamente esa también. Mostrar que el esquizoanálisis también tiene algo que decir de lo inconsciente, sea colectivo, sea el socio, sea un agenciamiento, sea una máquina. ¿Por qué lo inconsciente sería del campo freudiano como propiedad? Tema, ¿no? Por eso distinguía el método, bueno, ok, el método de Freud, para quien se diga freudiano, y bueno, respetará esos pasos, esa lógica, pero el inconsciente. ¿Quién es el dueño? ¿Por qué la propiedad? Bueno, como ven, tenemos mucho para entretenernos a las noches. Así que si no hay más preguntas, les propongo nos vemos en 15 días. Previamente al próximo miércoles en 15 días, algunas indicaciones de la lectura la voy a dejar en Facebook, tanto en la página de Andamiajes como en la mía y la de Estela. Así que ahí van a encontrar, no para que lean antes, porque igual de lo que escuchen sacan alguna idea, pero para orientar por qué lado estoy. Gracias. Quizás eso les sirva. Eduardo, bueno, ¿solo en Facebook? Yo te lo mando, si no... Ah, sí, porque no tengo Facebook. ¿Tienen un convenio ustedes? Tenemos nuestros encuentros por... No, porque ella no tiene Facebook. Bueno, sí. No, claro. ¿Será alguna puntuación? Porque yo no sé bien lo que voy a leer hasta que me meto en eso y me dejo llevar. Como el método, si se quiere, mío. No es que a priori digo voy a leer esto. Voy siguiendo secuencias como quien va nadando por un río y se deja llevar por la corriente. Y sin pretender llegar a ningún lado. Porque ¿a dónde se llega? Si no hay a dónde ir. Si no es el llegar, es el proceso. Entonces, seguramente algo de esto voy a continuar y lo quiero cruzar con algo de Eduardo Kohn. Pero bueno, les dejaré las indicaciones. Y también vi esta propuesta, no sé si se escucha, sí, de Philippe Descola y Alessandro Pignocchi. Estuve ahí medio mirando un poquito. ¿Te conseguiste el libro? No, estuve ahí medio googleando. Hay todo un montón de experiencias que hacen ellos, que son actuales. Habíamos mencionado algo, el último andamiajes, esas SAD, que son zonas a defender, zonas a defender, cuando alguna empresa quiere construir un aeropuerto, por ejemplo, cerca de Nantes, entonces van y toman ese lugar, se instalan y empiezan a vivir, entrecomillado esto, ecológicamente, construyen sus casas allí, comienzan a territorializarse allí, y de paso mantienen un lugar que es necesario para la humedad del planeta, que no esté aplastado por el cemento. Y establecen una relación con la naturaleza. Si cuento algo se me va a poner mal ella, pero quisimos salvar a... No. Bueno, ya lo voy a contar. Quisimos salvar a una lauchita que entró a casa. No era una lauchita. Bueno, era una lagartija. Una lagartija. Bueno, lauchita. Y la quise atrapar y involuntariamente la maté. Ella se puso muy mal por eso. Yo también, ella tiene una sensibilidad muy particular.
porque la quería agarrar para sacarla, porque tenemos 2 gatos, y los gatos si la agarran, y digo, uy, qué lástima. Lo que pasa es que cuando le atribuís alguna interioridad a lo que está vivo, ya no podés matarlo como si nada, ni siquiera un mosquito, que hay que matarlo porque si no te pica. Cuando vos le atribuís a una roca alma, ya no la ves con un cacho de tierra sin sentido, ya te transforma tu modo de estar en el mundo. Y entonces ya no podés ver un bosque como una cantidad de cuadernos o como una cantidad de muebles. Son árboles que están vivos. ¿Qué vamos a hacer? Están allí, sienten, piensan, tienen derecho de existir. Entonces todas estas cosas cambian también una manera de estar en el mundo. Una forma de pensarse junto con otros. Lo que Philippe Descola dice o propone es que habría que escuchar a un pájaro, a ver qué dice. Que había que darle derechos políticos a los animales, no solo preservarlos. Él está en contra de hacer esos lugares de preservación animal, pero que los tienen presos. Zoológicos. No, más aún, sí, zoológicos, pero viste que hay zonas donde se hacen como reservas naturales. Reservas. Exacto, exacto. Él dice, bueno, pero reservas protegidas. Exactamente, él está en contra, Philippe Descola, de eso. Dice, tiene que haber una integración hasta política. Pero bueno, es un mundo que quizás alguna vez llegue, más cercano a lo de Donna Haraway, que alguna vez también trabajamos, y que me parece que el psicoanálisis queda tocado por eso también. No para que hagamos una docencia y le cambiemos la mente a la gente, sino para que escuchemos lo que ya está en la gente. Los chicos son defensores de la vida animal, naturalmente. Les dura poquito, la mayoría, pero muchos tienen una relación distinta con lo que está vivo, que después perdemos. Bueno, está bien, es producto de la civilización. Como el juego, como el dibujar, El juego, el dibujar, bueno, capitalismo y esquizofrenia, subtítulo de Antedipo y Mesetas. Polo paranoico, polo esquizofrénico. Acá nos estamos reclinando hacia el polo esquizo. Sí, no, pero en serio, es lo esquizo como, no como esquizofrenia, entidad clínica, sino como productor. Lo esquizo es muy productivo. Todo el arte bruto lo muestra. Naturalmente. Así que tenemos un montón de cosas para pensar, porque nos tenemos que ir a tomar una copa. Así que buenas noches y en 15 volvemos. Gracias. No, a ustedes. Gracias, Eduardo, Estela. Hasta luego. Hasta el 29. Dale. Bye. Chao, hasta luego. Chao, chao, espero que no se... No, perdón.